hoy necesito su colaboración desde el minuto 1, ¿vale? Y me gustaría empezar haciendo una pregunta, pero es una pregunta para contestar levantando la mano, ¿vale? Así que hay que mojarse. Si lo que les voy a preguntar es verdadero, tienen que levantar la mano, no nos quedamos así con caras raras, ¿vale? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy alguna vez nos hemos encontrado mal, incluso antes de pedir la cita al médico, hemos buscado en ChatGPT o hemos tecleado en Google nuestros síntomas para saber qué es lo que tenemos? ¿Cuántos? ¿Tú no lo has hecho nunca? Nunca lo has hecho. No, se lo estoy diciendo a mi madre. Tú también, ¿no? David también. Bueno, los que somos más nuevos, vamos a decir. Eso lo hemos hecho seguro. Y reconozco una cosa, y es que ChatGPT muchas veces ayuda y muchas veces acierta. Pero otras veces sales mucho peor de lo que entraste, porque tecleas que tienes un simple dolor de cabeza y a los 5 minutos ya estás convencido de que te quedan 3 semanas de vida, ¿verdad? Esto es así. Y pensándolo bien, ese historial que tenemos dice mucho acerca de nosotros, porque las preguntas que hacemos siempre hablan de aquello que nos preocupa, de lo que nos da miedo o de lo que más anhelamos. Y ahora le voy a lanzar otra pregunta, pero esta vez no hace falta que lo hagan en voz alta, solamente que lo piensen. Todos tenemos un historial, aunque no tengan ChatGPT, todos tenemos Google y todos hemos buscado ahí cosas alguna vez. Y todos tenemos un historial que nos gustaría que nadie viese nunca jamás, y no por cosas graves, que estemos buscando arsénico para comprar arsénico, ni que estemos pensando en otras cosas, sino un historial un poco extraño ahí, porque hay conversaciones, sobre todo con ChatGPT, que demuestran que somos súper inteligentes. Si alguien las leyera diría, wow, cuánto piensa esta persona, qué inteligente es, cómo le da a la mollera, ¿verdad? Pero otras conversaciones demuestran la cantidad de tonterías que somos capaces de escribir a las 3 de la mañana, ¿verdad? También. Así que quiero que piensen por un momento, ¿cuál es esa conversación con ChatGPT o cuál es esa búsqueda de Google específica que te daría un poquito de vergüenza que alguien leyera? Si yo entrara a tu buscador ahora y le diera a escribir, me saldrían todas las cosas que has escrito ahí. ¿Cuál es esa que te daría un poquito de vergüenza? No hace falta que me contesten, guárdalo para ti. Guarden mejor. Vamos a guardarlo para cada uno. ¿La tienen en mente? Porque todos hemos buscado cosas raras. Quizás aprovechaste en algún momento para preguntar cosas que siempre te has preguntado, pero que te daba vergüenza preguntarle a alguien más, ¿verdad? Para que no pensaran que eres absurdo o que pregunta tan ridícula. Y te voy a compartir algunas preguntas reales que han hecho personas reales como tú y como yo, que se las han hecho a ChatGPT. Y atento, porque quizás dentro de estas preguntas, quizás hay alguna parecida a alguna que tú hayas hecho. ¿Por qué los calcetines desaparecen en la lavadora? Son preguntas que nos hemos hecho, pero también son preguntas reales que la gente se ha tomado el tiempo de escribirle a ChatGPT. ¿Los pingüinos tienen rodillas? ¿Por qué el pegamento no se pega dentro del bote? ¿Por qué cerramos la nevera despacio para ver cuándo se apaga la luz? ¿Por qué cuando vas a dormir te acuerdas de todo lo que olvidaste hacer durante el día? ¿Cómo saben las aplicaciones? Esta es más de conspiración. ¿Cómo saben las aplicaciones que estoy hablando de algo para luego enseñarme anuncios relacionados con eso que yo he estado hablando? Y muchas veces empezamos conversaciones acerca de todo este tipo de chorradas, ¿verdad? Cosas que todos nos hemos preguntado y que nos da un día por teclearlas y por buscar. Pero sin darnos cuenta, las preguntas empiezan a cambiar, porque se genera como una conversación y las preguntas empiezan a cambiar. Y empezamos a preguntar cosas como, ¿cómo puedo dormir mejor? ¿Cómo dejo de procrastinar? ¿Cómo encontrar un buen trabajo? ¿Cómo salvar mi matrimonio?
¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Por qué siento este vacío por dentro? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Cómo puedo escuchar su voz? Y mientras preparaba este mensaje me di cuenta de algo que me confrontó un montón, y es que las primeras preguntas que empezamos a hacer simplemente son por curiosidad, ¿verdad? Porque es que realmente ese conocimiento no nos va a llenar ni nos va a llevar a ningún lado. Pero las preguntas más profundas que vienen después suelen nacer de una conclusión a la que nosotros ya hemos llegado previamente. Cuando hacemos estas preguntas, en realidad ya hemos decidido de antemano cuál creemos que es nuestro problema, ¿verdad? Y lo único que estamos buscando es validación. Lo único que estamos buscando es que ChatGPT nos diga, tienes razón, ese es tu problema, el que tú has detectado. Vas por buen camino, ahora te voy a explicar cómo solucionarlo. Y pensándolo bien, esto no solamente lo hacemos con ChatGPT, muchas veces también lo hacemos con Dios. Porque si somos honestos, no solemos orar diciendo, Señor, examina mi corazón y muéstrame qué es lo que me está pasando. En la práctica solemos ir más a tiro hecho, ¿verdad? Porque queremos las cosas rapidito. Y más bien lo que hacemos es decirle, Señor, este es mi problema, ya te lo presento, no hace falta que tú me digas nada, ni que me diagnostiques nada, este es mi problema, ahora solamente dime cómo solucionarlo, porque yo no tengo ni idea. Como quien entra en la consulta del médico con una receta ya escrita, ¿verdad? Una receta escrita por uno mismo. Doctor, creo que tengo esto, solo necesito que me confirme que tengo la razón yo y ChatGPT, y que me mande un tratamiento. Y de hecho, la última vez que fui al médico, le dije, creo que tengo anemia, hazme una analítica para que me mandes un tratamiento y empezar a recuperarme. Pero imagínate por un momento que la médico me hubiese dicho, perfecto, si tú y ChatGPT dicen que tienen anemia, yo te voy a recetar ya las pastillas. Es más, las tengo aquí en el cajón, toma, empieza a tomártelas ya, aquí tienes las pastillas, sin hacerme preguntas, sin hacerme analíticas ninguna. ¿Les parecería a ustedes un buen médico? No, ¿verdad? Porque un buen médico no empieza recetando, empieza buscando el diagnóstico correcto, porque un medicamento puede ser buenísimo, puede ser el mejor medicamento del mercado, pero si ese medicamento se usa para tratar una enfermedad que en realidad no tienes, no te va a curar. Y mientras tanto, el verdadero problema, la verdadera enfermedad va a seguir ahí, empeorando día a día, aunque tú creas que la estás tratando, ¿verdad? Aunque tú creas que ya le has puesto una solución. Y mientras preparaba este mensaje, empecé a leer varias conversaciones de Jesús. En los evangelios hay muchas conversaciones de Jesús, pero escogí 4 que tienen algo en común y algo que me llamó la atención. Y es que en las 4 conversaciones pasa exactamente lo mismo, aunque a primeras no lo parezca. Una persona llega, le hace una pregunta a Jesús y Jesús responde, pero al principio da la sensación de que la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con la pregunta que se le ha hecho. Parece que algo no encaja, ¿no? Al principio puedes hasta llegar a pensar, Jesús a lo mejor con tantas cosas en la cabeza, tantas enseñanzas, quizás no está entendiendo la pregunta que se le ha hecho. A lo mejor está cambiando de tema porque le conviene, a lo mejor está esquivando la pregunta, a lo mejor por lo que sea se está haciendo el loco. Pero cuanto más lees la respuesta de Jesús, más te das cuenta de que en realidad no está cambiando de tema para nada, sino que está haciendo algo que es mucho más brillante y mucho más necesario. Jesús está yendo al verdadero problema. Y por fin entendí por qué muchas veces Jesús parece que me responde de una forma que me desconcierta. Yo le estoy hablando de un tema y siento que su respuesta es otra que no tiene nada que ver. Y no es porque Él no haya escuchado
mis preguntas, sino porque está viendo algo más allá que yo todavía no soy capaz de ver. Y quiero pedirte una cosa, que mientras vamos viendo estas 4 conversaciones, trates de fijarte no en las respuestas de Jesús, sino en lo que crees que Jesús está viendo, porque ahí, en lo que Jesús ve, está la clave de todo. Y quiero dejarte también una pregunta en el aire, que no es para que la respondas todavía, sino que la guardes hasta el final, si tienes la capacidad de retener la pregunta. La pregunta sería, ¿y si el problema por el que llevas tanto tiempo orando no fuera realmente tu verdadero problema? ¿Y si eso, por lo que llevas un montón de tiempo con una matraquilla, preguntándole a Jesús porque no lo entiende, en realidad no fuera el verdadero problema? Porque quizás hoy, más que una respuesta, lo que necesitamos es que Jesús nos muestre aquello que todavía no podemos ver. Y vamos a empezar con la primera conversación. Y como no podemos leerlas todas, porque son conversaciones largas y tienen muchos detalles y muchas enseñanzas metidas en medio, les voy a ir poniendo un poco en contexto en cada una de ellas. Y en esta primera conversación, Jesús está rodeado de una multitud enorme, ¿vale? Nos lo imaginamos, Jesús rodeado de una multitud enorme. A su alrededor hay un montón de personas, miles de personas, escuchándolo, aplastándolo, y Jesús mientras está hablando acerca del reino de Dios, está hablando acerca de la hipocresía, está hablando acerca del temor de Dios, incluso está hablando también acerca del Espíritu Santo. Y de repente, sin venir a cuento, alguien le interrumpe y le suelta esta pregunta que está en Lucas 12:13. Está ahí también escrito por si no lo quieren buscar. Esta persona le suelta de repente: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y yo me imagino esta escena, ¿verdad? Porque todos los presentes estarían esperando que Jesús hiciera de juez, porque era normal en esa época que los rabinos, los maestros de la ley, como lo era Jesús, aparte de enseñar, también muchas veces mediaban en esos conflictos familiares. Así que, aunque quizás no era el mejor momento para interrumpir a Jesús, la petición de este hombre tenía pues sentido, ¿no? Él era un maestro y él tenía un problema. Así que creo que todos los que estaban allí estaban esperando que Jesús dijera algo como, bueno, primero vamos a escuchar a las dos partes, a ver qué es lo que está pasando aquí, o si el hermano estaba por ahí, que le dijera, oye, tú, hermano de reparte la herencia como tiene que ser, repártela de forma justa. Pero vamos a ver que Jesús hizo algo completamente inesperado. Un versículo después, 14 y 15. Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Es como si hubiese cambiado de conversación, pero está un versículo debajo del otro. O sea, en medio no ha pasado nada. El hombre viene diciendo, Jesús, mi problema es mi hermano. Y Jesús le responde, no, tu problema no es tu hermano, tu problema es tu corazón. Tu problema es que estás buscando seguridad donde nunca la vas a encontrar. Por eso le está hablando de avaricia, porque ese hombre estaba buscando la seguridad en el dinero. Y entonces Jesús empieza a contar una historia, la historia del rico insensato. Un hombre al que le había ido súper bien, le había ido tan bien, pero tan bien con las cosechas, que decidió construirse graneros más grandes para poder almacenar todo lo que había cosechado. Y cuando por fin pensó, ahora sí, tengo la vida resuelta, ahora a descansar. Entonces Dios le dice, tolete, mentira, le dice necio, pero más o menos lo mismo. Tolete, esta misma noche te vas a morir. ¿Se dan cuenta? Jesús no estaba ignorando al hombre,
no estaba ignorando el problema que tenía ese hombre, porque el problema de la herencia era algo real, pero Jesús vio que había otro problema aún más profundo. Así que corrigió el diagnóstico con el que venía este hombre, porque una herencia mal repartida es un problema, ¿o no? A todos nos gusta que lo justo sea justo, pero un corazón gobernado por la avaricia siempre va a ser un problema mayor que una herencia mal repartida. Así que de momento vamos a quedarnos con esta idea. La persona llega con un diagnóstico y Jesús ve otro. Curioso, ¿verdad? Un hombre llega convencido de que su problema es su hermano. Es algo externo a él, no tiene nada que ver con él. Su problema es alguien más que lo está fastidiando. Pero Jesús, cuando le contesta, ni siquiera habla del hermano, le habla de su corazón, le habla de lo interno. Pero todavía no vamos a sacar conclusiones. Vamos a ver si esto que ha pasado se vuelve a repetir. Vamos a ir a otra conversación de Jesús. Esta vez nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Y para ponernos un poco en contexto, otra vez, Jesús acaba de tener una confrontación súper fuerte con los líderes religiosos. Así que hay bastante tensión en el momento, porque si nos vamos al capítulo anterior, a Juan 8, vamos a ver cómo intentan apedrearlo y cómo él tiene que salir del templo. Y luego, justo después, nos vemos en esta escena. Jesús va caminando por Jerusalén con sus discípulos. Y de repente se cruzan con un hombre que es ciego, un ciego de nacimiento. Y aquí ocurre algo que no está bien. Los discípulos no estuvieron muy finos ahí, porque nadie está conmovido por ese pobre ciego que es ciego de nacimiento. Nadie está pensando en cómo podríamos ayudarlo. Acuérdense que venían del templo. ¿Cómo podemos ayudar a este hombre? Nadie estaba pensando en eso. En vez de eso, los discípulos convierten el origen de la ceguera de este hombre en un tema de debate. En Juan 9:2 vamos a ver la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y aunque hoy esa pregunta nos pueda parecer un poco extraña, en aquella época eso era una idea bastante extendida. El sufrimiento siempre era una consecuencia de que alguien había pecado, ¿verdad? Así que para ellos, para los discípulos, solamente había un diagnóstico. O pecó él o pecaron sus padres. Ahí alguien metió la pata, porque si no, no es normal que tú nazcas enfermo. Y ellos solamente querían saber, el hombre les importaba un pimiento, no le importaba ni su situación, no le importaba nada. Solamente querían saber cuál de los dos era correcto. ¿Pecaron sus padres o pecó él? Porque daban por hecho que había un culpable y que la ceguera era un castigo. Pero Jesús vuelve a hacer algo que ya hemos visto en la conversación anterior. No responde cuál de las dos opciones es la buena, ¿verdad? No responde nada de eso, sino que responde algo distinto. En Juan 9:3. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y es que los discípulos creen que el problema que ellos están viendo consiste en descubrir a quién es el culpable. No sé si es que lo querían exponer o era solamente una curiosidad que ellos tenían. Pero Jesús está viendo otra realidad totalmente distinta. Mientras ellos estaban buscando una explicación en el pasado, Jesús está enseñando el propósito que hay con Dios en el presente. Ellos estaban obsesionados con la culpa y Jesús les está hablando de algo que no tiene nada que ver. Les está hablando de la gloria de Dios, de lo que Dios va a hacer en la vida de este hombre, porque más tarde sabemos que lo sana y este hombre testifica allí delante de todo el mundo. Y en esta conversación vemos que aparece otra vez el mismo patrón. Ellos llegan con un diagnóstico, pero Jesús ve otro distinto. En la primera conversación, aquel hombre está convencido de que el problema era
su hermano, ¿verdad? Algo externo. Ahora los discípulos están convencidos de que el problema es encontrar al culpable de ese pecado. Y en los dos casos Jesús ve algo más profundo. Vamos a ver si vuelve a pasar una tercera vez. Vamos a la tercera conversación. Esta vez volvemos al Evangelio de Lucas. Los tengo para atrás y para adelante, entre Lucas y Juan. Vamos a Lucas y nos encontramos a Jesús de camino a Jerusalén. Y mientras caminan, está enseñando otra vez acerca del reino de Dios. Y entre toda la gente que está allí escuchándolo, alguien levanta la mano y le pregunta algo que era pues muy común en aquella época. Estaba muy de moda este concepto. En Lucas 13:23. Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y la verdad es que esta era una de las grandes preguntas de la época, porque habían diferentes opiniones. En realidad habían dos grandes opiniones, ¿verdad? Dos bandos. Unos pensaban que casi todo Israel se iba a salvar y otro bando pensaba que solamente unos pocos, un grupo muy reducido de Israel iba a entrar en el reino de Dios. Así que este hombre quiere saber cuál es la postura de Jesús. ¿Qué opina Jesús acerca de esto? ¿Van a ser muchos o van a ser pocos? Y otra vez Jesús hace algo que todos estamos empezando a esperar, ¿verdad? No responde a la pregunta, no le dice sí, van a ser muchos, no le dice sí, van a ser solamente unos pocos. En lugar de eso, le responde lo siguiente, y prepárense porque aquí sube el pan. Lucas 13:24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. El hombre está preguntando, ¿cuántos se van a salvar? Y Jesús prácticamente le está respondiendo, la pregunta no es cuántos se van a salvar, la pregunta importante es si tú vas a entrar, si tú vas a estar ahí, si tú tienes ese asunto resuelto. Otra vez ocurre lo mismo. Este hombre quiere hablar de la vida de los demás, del problema que ve en los demás, pero Jesús trae la conversación de vuelta hacia él. El hombre quiere resolver un debate que tenía divididos a los judíos, pero Jesús quiere convertir este debate en una decisión personal. Otra vez, la persona llega con un diagnóstico, un autodiagnóstico, pero Jesús ve otro totalmente distinto. Y ya van tres, ¿verdad? Tres conversaciones distintas, tres personas distintas, tres preguntas completamente distintas que no tienen nada que ver entre ellas, y sin embargo Jesús vuelve a hacer lo mismo. Pero todavía nos queda una conversación más, porque son cuatro. Y para mí es una de las conversaciones más bonitas de todos los evangelios. Y aquí no encontramos una sola pregunta, aquí encontramos una conversación en toda regla. De hecho, es la conversación más larga que se ha registrado de Jesús con una sola persona. Y en esta ocasión vemos a Jesús pasando por Samaria. Ya no está en Jerusalén, está pasando por Samaria. Un lugar donde la mayoría de los judíos no querían ni pasar, ni poner un pie, ni tener nada que ver con ellos, porque los samaritanos y los judíos llevaban siglos enfrentados. En realidad no se podían ni ver. Pero Jesús, como está por encima de todo eso, Jesús decide pasar por allí, atravesar Samaria, ¿verdad? Y nos dice esta historia que Jesús llega a un pozo, se sienta y aparece una mujer de repente que viene a sacar agua. Y Jesús le pide un poco de agua y poco a poco se empieza a desarrollar la conversación. Y si algún día la leen en su casa, seguramente muchos ya conocen los detalles de esta conversación, pero si un día la leen se van a dar cuenta de algo muy curioso, y es que Jesús intenta llevar la conversación poco a poco de lo cotidiano hasta el corazón de esa mujer. Empieza hablando acerca del agua del pozo que tenían allí enfrente, ¿verdad? Pero enseguida empieza a hablar de otra clase de agua, de un agua que puede quitar la sed para siempre.
Pero sin embargo, la mujer sigue pensando en el agua del pozo, el pozo que tiene enfrente. Ella no está viendo más allá, ella está obcecada con el pozo. Está pensando en el cubo que necesita para sacar el agua del pozo. Está pensando en lo guay que sería en no tener que volver cada día a sacar agua del pozo. Porque esta mujer seguramente estaba allí a esa hora, ella sola, con todo el calor del día, porque tenía una reputación un poquito cuestionable en el pueblo. Y para ella sería maravilloso no tener que salir a la calle cada vez que tenía que ir a buscar agua. Pero Jesús cambia la estrategia, porque ya que con lo del pozo la mujer está enrocada ahí, ya no le habla de agua, sino que empieza a hablar de la vida de ella. Le dice, ve y trae a tu marido, sabiendo él lo que le iba a contestar. Y de repente Jesús empieza a sacar a la luz detalles de la vida de ella. Le dice que ha tenido 5 maridos y que con el hombre con el que está ahora ni siquiera es su marido. Y la mujer, adivinen qué, vuelve a cambiar el tema, obviamente. En lugar de seguir hablando de aquello que Jesús acababa de sacar a la luz, ella se va por la tangente y empieza un debate sobre cuál es el mejor lugar donde deberían adorar, que si es aquí o allá. Como diciendo, sí, vale, que sepas muchas cosas, eres una persona muy observadora. Mejor vamos a hablar de religión otra vez, mejor vamos a hablar de otra cosa. Y no la juzgo porque creo que todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando una conversación empieza a tocar una herida o empieza a tocar una parte que todavía no estamos muy preparados para mirarla y gestionarla, intentamos llevar la conversación a un terreno donde nos sintamos más cómodos, un terreno un poquito más neutral, ¿verdad? Más suave. Pero Jesús no. Jesús vuelve una y otra vez al verdadero problema. Y Jesús no está intentando llegar a donde quiere llegar para dejarla a ella en evidencia, sino porque la ama tanto que no puede dejarla vivir con un diagnóstico equivocado. Porque ella seguramente estaba pensando, el problema es la vida que he llevado y todos mis vecinos son un problema, todas las consecuencias que he tenido son un problema. Por eso Jesús le dice en Juan 4, versículos 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús sabe que el problema no es el pozo. Jesús sabe que el problema no son los vecinos. Jesús sabe que el problema tampoco es el lugar donde los samaritanos adoran y donde los judíos adoran. Jesús sabe que el problema ni siquiera es el hecho de que ella haya tenido 5 maridos en el pasado y que ahora esté viviendo con un hombre. Todo eso importa, porque Jesús no está ignorando el pecado, no lo está dejando a un lado. Pero Jesús está viendo algo aún más profundo. Está viendo a una mujer que llevaba años y años buscando en las relaciones con los hombres algo que nunca había conseguido encontrar, intentando saciar esa sed que solamente Jesús podía saciar. Y aquí aparece el mismo patrón, ¿verdad? La mujer llega con su diagnóstico, con este es mi problema, pero Jesús está viendo otro. Y a estas alturas creo que todos nos hemos dado cuenta de que esto no es una casualidad, no es algo que, a Jesús de vez en cuando le daba por hacer esto. Jesús era muy intencional en lo que hacía, y esto lo hacía una y otra vez. Y entonces me hice la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está empeñado en corregir el diagnóstico con el que llegamos a Él antes de responder a nuestras preguntas? Y creo que encontré la respuesta. Jesús nunca empieza por el síntoma. Jesús siempre empieza por la raíz. Jesús corrige nuestro diagnóstico porque sabe que el problema que nosotros vemos casi nunca es el verdadero problema. Piénsalo.
Si Jesús hubiera mediado en medio de esa disputa de la herencia, aquel hombre no habría tenido la oportunidad de verse reflejado, de ver lo que había en su corazón. Si Jesús hubiera respondido cuál era el culpable de la ceguera, los discípulos habrían seguido buscando culpables, ¿verdad? Pensando que el sufrimiento siempre es por culpa del pecado, y se habrían perdido de ver el propósito de Dios a través de la vida de ese hombre. Si Jesús hubiese entrado en ese debate de cuántos se van a salvar, muchos o pocos, aquel hombre habría ganado una respuesta, pero también se habría perdido la oportunidad de examinar su propia vida. Que Jesús le dijo, no se trata de cuántos, se trata de que tú entres también. Y si Jesús se hubiese quedado en aquel pozo, hablando de agua, hablando de pozos, hablando de cuál era el mejor lugar para adorar, aquella mujer hubiese vuelto a su casa creyendo que el problema era el pozo, creyendo que el problema era el lugar donde había nacido, ¿verdad? Mientras que la verdadera sed de ella iba a seguir intacta, esa sed profunda. Y cuando terminé de leer estas 4 conversaciones me di cuenta de algo más. Y es que ninguna de estas personas que se acercaron a Jesús con preguntas sabían que estaban haciendo un mal diagnóstico. Ninguna de ellas se habían dado cuenta. Todas estaban convencidas de que habían identificado cuál era el problema. ¿Y sabes qué? Yo no soy tan diferente. Y creo que ustedes tampoco. Muchas veces yo llego delante del Señor diciendo cosas como estas, muy parecidas. Señor, el problema que yo tengo es esta persona, con nombres y apellidos. Señor, el problema es que en mi trabajo no me valoran. Señor, el problema es que mis hijos se me están yendo de las manos, es que no los meto a camino. Señor, el problema es el dinero, es que no llego a final de mes. Señor, el problema es que llevo un montón de años esperando. Señor, el problema es que tú no me respondes. Y quizás muchas de estas cosas sí que son problemas reales, ¿verdad? Como lo eran la herencia injusta, como lo era la ceguera, como lo era el pasado de la samaritana. Todos esos eran problemas reales. Jesús no estaba diciendo, este problema no existe. Jesús lo que hacía era mirar más profundo, porque el verdadero diagnóstico no estaba donde ellos pensaban. Y he comprendido muchas veces por qué siento que Dios no responde a algunas de mis oraciones. A veces creo que Él no me da la solución que estoy pidiendo porque necesita que primero nos paremos a corregir el diagnóstico con el que yo he llegado, el problema con el que yo he llegado. Muchas veces me dicen, no, tú quieres hablar de esto, pero este no es tu problema es otro. Y entonces volvemos a la misma pregunta con la que empezamos esta mañana. ¿Y si el problema por el que llevas mucho tiempo orando no es realmente tu verdadero problema? Y quizás la oración más valiente que podemos hacer es decir, Señor, ¿estoy viendo realmente cuál es mi problema? Porque yo estoy enfocada en esto, pero ¿realmente ese es mi problema? ¿O necesito que tú corrijas mi diagnóstico una vez más? Y digo que es una oración valiente, porque para hacerla se requiere mucha humildad. Significa reconocer que yo puedo estar equivocada en mi diagnóstico, incluso equivocada acerca de mi propio corazón, acerca de mi propia vida. Y eso cuesta, ¿verdad? Nos cuesta admitir que estamos interpretando las cosas mal, que estamos viendo hasta nuestra propia vida mal. ¿Y saben qué es lo que me da más esperanza de todo esto? Que ninguna de aquellas personas que se acercó a Jesús con un diagnóstico que no era correcto, aún así Jesús las recibió. No las despreció, no les dijo, tú cállate, ¿qué estás diciendo? Jesús no hizo eso, ¿verdad? Jesús las escuchó, Jesús las amó y las llevó, las guió de alguna manera hasta el verdadero problema.
Porque Jesús no está esperando de ninguno de nosotros que lleguemos con el diagnóstico correcto. Bastante tenemos a veces con sobrevivir, como para encima saber diagnosticarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Jesús solamente está esperando que lleguemos ante Él. Y no tenemos que fingir, esto es un alivio, porque no tenemos que fingir que entendemos nuestra propia vida, que entendemos nuestro propio corazón. No tenemos que fingir que tenemos todas las respuestas. Solo necesitamos acercarnos a aquel que conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y al principio estábamos hablando del papel del médico, ¿verdad? Y todos queremos que un buen médico nos diga la verdad, aunque no sea la verdad que queremos escuchar, pero preferimos escuchar la verdad, porque sabemos que un diagnóstico correcto puede salvarnos la vida. Jesús hace exactamente lo mismo con nuestro corazón. No siempre nos dice lo que queremos oír. Muchas veces vamos a ir con preguntas y Él nos va a dar otra respuesta. Pero siempre nos va a dar y nos va a mostrar aquello que necesitamos sanar. Así que esta semana quiero proponerte una oración. Pero no una oración para pedir soluciones, porque eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? Señor, mira este problema que tengo, ayúdame con la solución. Eso lo hacemos todos los días. Te animo a que esta semana hagas una oración pidiendo un diagnóstico de verdad, no el nuestro. Antes de decirle a Dios cuál creemos que es nuestro problema, vamos a hacer una pausa antes de caer en eso y vamos a preguntarle, Señor, ¿estoy mirando en el lugar equivocado? Llevo tiempo luchando simplemente con los síntomas de cosas que me están pasando, pero tú quieres sanar la raíz. Vamos a pedirle que nos muestre lo que no somos capaces de ver y que corrija nuestro diagnóstico. Por eso, quizás esta oración pueda cambiar nuestra vida, ¿verdad? Pueda cambiarla incluso mucho más que la respuesta que estamos demandando de Él. Así que vamos a terminar este tiempo orando. Señor, te damos las gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas por medio de ella, Señor. Y nos muestras la realidad de las cosas. Realidad que a veces es incómoda para nosotros, pero es necesaria, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces acudimos a ti con esa arrogancia de que sabemos exactamente y perfectamente cuál es nuestro problema, Señor. Nos autodiagnosticamos a nosotros mismos, Señor. Y te queremos pedir perdón porque muchas veces te pedimos y te exigimos respuestas a preguntas, Señor. Te exigimos soluciones a nuestros problemas. Pero tú no quieres eso, Señor. Tú quieres ir más profundo, Señor. Así que te pido que nos des un corazón que sea humilde, un corazón que sea enseñable, Señor, un corazón que se rinda a ti. Y te damos las gracias por quitarnos la presión de tener que tener todas las respuestas y quitarnos la presión de tener que hacer todas las cosas perfectamente, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que podemos acudir a ti y que tú, Señor, nos vas a mostrar qué es lo que está pasando en realidad en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que cuando nos los muestres, Señor, tengamos esa capacidad de rendirnos y de dejarnos transformar. Que tú des el tratamiento, Señor, a lo que sea que estemos pasando. Y que podamos ser transformados por ti, Señor, y cada día nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús, amén.